Un insólito escándalo. Eso es lo que se ha visto luego del descubrimiento que el gobierno chileno habría estado financiando con millonarios subsidios dentro del Ministerio de Educación que sus funcionarios públicos fueran, con la excusa de estudiar el caso y los efectos, a participar en fiestas sexuales con drogas, obligándolo o permitiendo más que nada a participar a esos funcionarios estatales en eso, drogándose y participando en esos actos sexuales, con la excusa de que era para estudiar con fines educativos y de prevención del VIH. Porque claro, no pueden hacer estudios sin ellos participar directamente en eso y gastarse más de 50 millones de pesos. Todo eso en medio de la controversia sobre la posible expropiación de las propiedades de aquellos que perdieron sus casas en los incendios en la región de Valparaíso y de investigaciones por parte de Contraloría por irregularidades en los gastos de ayuda a las personas afectadas que ha tenido el Estado. Todo eso lo vemos más adelante en medio de una importante alza de impuestos que quiere hacer el gobierno. Puede parecer insólito, pero tal como lo comentamos al inicio del programa, es una realidad. Y es que hubo un escándalo que al revelarse el gobierno tuvo que dar un paso atrás, pero por los subsidios que estaba haciendo el Ministerio de Educación para sus funcionarios de su mismo ministerio y los estudios que estaban haciendo, particularmente, y cito, al titular de la tercera, el estudio con sexo en vivo y drogas que el Ministerio de Salud se había obligado a frenar, ¿no? Todo para estudiar los efectos del VIH y el chemsex, según lo que hacen estos estudios. Ahora, voy a leerle un poco la licitación de lo que estaban haciendo para que se hagan una idea. Se estaban gastando 50 millones de pesos, miren eso, y quién lo paga, todos nosotros por supuesto, para lo siguiente, y cito. Para el levantamiento de información deben resguardar la implementación de un enfoque comprensivo y participativo. Eso significa que ustedes tienen que ser parte de eso, ¿no? Basado en los derechos humanos y resguardando la confidencialidad, para que no se sepa quién está participando en esto, que permita realizar una caracterización del uso de drogas y comportamiento sexual a través de los discursos y observación de comportamiento de los propios participantes de eventos de chemsex. Es una manera muy bonita, muy formal de decir, vayan, tomen aquí 50 millones de pesos, vayan a tener relaciones sexuales con varias personas, dróguense y después anoten por qué tal vez no es bueno drogarse y tener relaciones sexuales en masa o en orgía. Eso es básicamente. Como si uno no pudiera llegar a la conclusión sin gastarse 50 millones de pesos o subsidiando por el Estado esas prácticas que tal vez si usted tiene relaciones sexuales y no se protege con muchas personas, podría tal vez transmitirse alguna enfermedad. O tal vez que drogarse consistentemente tiene efectos negativos tanto en elementos mentales como también de desarrollo cognitivo, como también de la estabilidad mental de uno. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Y no necesité 50 millones de pesos para llegar a esa conclusión. En la práctica, lo que se revela aquí es que esto era una excusa. Uno con un poco de lógica puede decir, claro, uno a nivel individual, si quieres tomar tus propias decisiones y hacer eso, cosa de cada uno, o sea, en la vida de cada uno. Pero evidentemente, si haces eso, va a tener efectos negativos sobre tu vida. Más allá que sea tu decisión si lo vas a hacer o no, pero lo tiene. Es como comer en exceso, evidentemente te va a hacer engordar. Puedes hacerlo, pero no es una buena idea. Drogarte consistentemente va a tener efectos sobre tu salud, tanto mental como física. No es una buena idea. Bueno, si lo quiere hacer cosa de cada uno, pero no es una buena idea. Y si usted tiene relaciones sexuales con desconocidos y además no se protege, ¿qué creen que va a pasar? Evidentemente se va a enfermar alguien de algo. Lógico, pero aquí usaron la excusa de decir no, tenemos que estudiarlo. Así que no, mira, es un grupo de funcionarios que por privacidad no podemos decir su nombre. Toma, toma, ahí los 50 millones de pesos, váyanse a disfrutar en las fiestas y a drogarse y a tener sus relaciones sexuales subsidiadas por el Estado. Evidentemente generó bastante controversia y se muestra un poco en qué le gusta al Estado gastar nuestro dinero. Impresionante, ¿no? Y no es lo único que se ve porque al mismo tiempo el gobierno está intentando subir los impuestos. Han propuesto nuevamente una reforma tributaria que va a subir sustancialmente los impuestos a la población, como también aumentar los costos de vida. A pesar de que los medios de comunicación ya se está hablando de la idea, con justa razón, de disminuir impuestos, de bajar la carga tributaria, porque muchos se dan cuenta del enorme malgasto que hay en el interior del Estado, siendo este caso bien insólito, simplemente el último de tantos casos, como también que hay mucha corrupción, mucho robo y que hay un elemento importante del costo de vida en Chile, para no decir que es la mitad de los costos, que tiene que ver con impuestos o regulaciones.
como el caso del combustible, que afecta el precio de todo, porque todo requiere transporte, desde comida a los medicamentos, ropa, todo requiere ser llevado de un lugar a otro, donde por ejemplo cerca de un 55% de todo el precio del combustible es puro impuesto entre el IVA y el impuesto específico al combustible. O también muchos se empiezan a dar cuenta que todo tiene IVA, que es un 19%, o sea, prácticamente un quinto del precio de todo es puro impuesto y eso podrían hacer que baje así, inmediatamente de precio. Inmediatamente, pero el Estado no quiere porque claramente hay que subsidiar los sueldos millonarios de los políticos y sus orgías subsidiadas con el Estado, porque claramente un polvo gratuito, de calidad, con perspectiva de género y de derechos humanos es muy importante para el desarrollo sostenible de la población chilena. Y dentro de eso también hay otras figuras políticas que han aprovechado tomar eso en contraposición al gobierno, como Matei, que dice que no hay que aumentar los impuestos, sino que hay que disminuirlos, y que si ella salía electa dice que los va a bajar, aunque me parece que eso puede que sea más oportunismo que realidad, porque no olvidemos que Piñera también tenía discursos similares y en su gobierno terminó subiendo sustancialmente los impuestos, como el impuesto a las plataformas digitales, mantuvo las estructuras tributarias de Bachelet, y no hay que olvidar también que la creación de nueva burocracia y nuevos ministerios, como el Ministerio de Seguridad, que para eso está el Ministerio del Interior, lo propuso Piñera con apoyo de la derecha y ahora Boric feliz de implementarlo porque va a tener otro ministro más, viviendo a costa nuestra. Entonces, no es muy creíble, pero al menos el discurso se está colocando de bajar los impuestos y eso esperemos que lleve a que se rechacen las reformas del gobierno. Pero la controversia no solo se da por orgías y relaciones sexuales subsidiadas con el Estado y drogas pagadas con nuestros impuestos, sino que también tiene que ver con los incendios de Valparaíso y sus consecuencias. Porque la Contraloría comenzó a investigar a varios municipios, particularmente el de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, porque se han detectado bastantes irregularidades, o sea, corrupción, con respecto, y cito, a los ingresos y gastos de los incendios, especialmente también con la ayuda. Y esto coincide con las denuncias que han habido de muchas personas de que llegaba ayuda y de repente la ayuda no llegaba, denuncias de corrupción, de que se robaban las cosas y de que en la práctica, como es costumbre, además de que la ayuda no ha sido sustancial por parte de las estructuras estatales porque desaparece, esas cosas mágicas de cómo desaparecen en manos de funcionarios estatales las cosas. Bueno, también la población que sufrió el daño de esos incendios quedó un poco abandonada y pagan sus impuestos, todos estamos también pagando impuestos millonarios al Estado y de todas maneras las cosas no llegan, entonces uno empieza a sospechar. Ahora vamos a ver si eso llega a algo porque usualmente estas investigaciones de Contraloría las terminan deteniendo, no lo logran llegar a mucho y el mundo político logra que nadie caiga, pero esto sea también en medio de otra preocupación, además de los casos de corrupción vinculados a las ayudas y en los municipios, que tiene que ver con la amenaza de expropiación de las propiedades de aquellos que perdieron sus casas durante los incendios. Porque le preguntaron al ministro Montes, al ministro de Urbanismo y de Vivienda, el mismo que estaba vinculado a los casos de corrupción de fundaciones y no le pasó nada al final, si es que iba a haber expropiaciones de este tema, porque muchos se preocuparon porque les bajaron el avalúo fiscal, que tiene el elemento positivo que pagan menos impuestos en eso, pero que los querían expropiar y ha habido mucha preocupación de los vecinos sobre eso, incluso manifestándose ellos en contra de que les expropien sus propiedades ahora que perdieron sus casas. Y el gobierno no lo ha descartado, y cito, porque el ministro dijo que si bien la expropiación de los terrenos es una facultad del Estado y una de las posibilidades, no sería la única alternativa. Pero no lo han descartado tampoco. O sea, mira, no solo podemos expropiar, podemos hacer otras cosas, pero podemos expropiar. Básicamente eso dijo, tenemos las opciones abiertas. Si yo estuviera ahí y viendo que se me quemó la casa y tengo mi propiedad, mi terreno, y después me dicen, no que no van a expropiar, sino que mira, no es la única opción, pero podemos hacerlo. Eso no me deja más tranquilo, eso me deja más intranquilo, pensando, no está descartando robarme lo que es mío, aprovechándose de que se me quemó todo. Bien nefasto, ¿no? Y evidentemente esto genera molestia por parte de los vecinos ante esta situación. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos escándalos de lo que está subsidiando el Ministerio de Salud a costa nuestra, como también de estas amenazas de expropiación y de corrupción vinculado a lo que fue los incendios en Valparaíso? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Patricio Valenzuela, Luis Pedro Vergara Torres y Héctor Rojo, que se multieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.